Muy buenas noches a cada uno de los aprendices que asisten en esta noche a la sesión en línea. Un saludo cordial a los aprendices del Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 2455 283. Reciban un cordial saludo de parte del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío. Bueno, para esta noche, siendo el día 12 de mayo del 2022, vamos a iniciar en esta noche la socialización de las dos actividades en líneas correspondientes a lo que respecta a la validación de la propuesta técnica, todo lo relacionado con la propuesta técnica, ¿no? Entonces, permítame compartir. Me confirman si ya están mirando la pantalla de PowerPoint. Espero Sí, que señor, ya sí. listo. Entonces, muchas gracias. Ahí en pantalla están mirando. Entonces, mirando las dos evidencias de conocimiento, ¿no? Que son la GA2 de la guía de aprendizaje 2, la 220501-1094 de la actividad de aprendizaje 2, la evidencia 01, la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Y la segunda evidencia, que es la GA2, o sea, de la guía de aprendizaje 2, 220501 094 de la actividad de aprendizaje 3, la evidencia 01, que corresponde al diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Bueno, hacemos una bienvenida, le estamos saludando, entonces esperando que se encuentren muy bien y animarles a que sigamos persistiendo en esta temática que estamos aprendiendo sobre el tecnólogo, análisis y desarrollo de software. Algo que estamos haciendo énfasis es de que aquí estamos aprendiendo a analizar, ¿no? Más importante es que estamos en esta parte del análisis, por eso nos va a diferenciar de otros estudios que se pueden realizar, ¿no? En internet podemos encontrar tutoriales de toda esta temática, ¿no? Quiere aprender a desarrollar en Java, ser programador en Visual Net, o en programación web lo va a encontrar, pero ya el análisis, lo que estamos haciendo nosotros en este estudio, sí lo vamos a encontrar pues ya aquí en esta formación, ¿no? Entonces tenemos estas dos evidencias que las vamos a ir mirando, no sin antes recordarles que esta parte del análisis y desarrollo del software, estamos en la guía de aprendizaje 2 y dentro de esta hay dos actividades de aprendizaje que corresponden a estas dos evidencias, ¿no? Entonces la primera es la actividad de aprendizaje 2, que es realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas. Y la otra actividad de aprendizaje, la A3, es elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. Entonces el resultado de aprendizaje es uno solo, están vinculadas estas dos actividades, que es elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Estas son las dos evidencias, ¿no? Las evidencias a aprobar. La 1, la A2, la evidencia 01 es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Entonces está habilitada desde el 9 de mayo del 2022 y va con un tiempo regular hasta el 22 de mayo del 2022. Y la segunda evidencia, que corresponde al diseño de tablas
comparativa sobre presupuesto de hardware y software, entonces está habilitándose desde el 16 de mayo del 2022 al 30 de mayo del 2022. Bueno, entonces, para el desarrollo de estas dos evidencias, tanto la de la actividad de aprendizaje 2 y de la actividad de aprendizaje 3, el material de formación para el desarrollo de estas actividades es la propuesta técnica. Ahí hay un documento que dice de la propuesta técnica, ¿no? Entonces, ya lo estaremos revisando, el contenido que nos tiene esta, esta, este material. Bueno, no nos quiere pasar, ya nos quiere. Bueno, entonces nos centraremos en la primera evidencia, que es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Entonces, esta actividad, como dice ahí en el escrito, se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores. Entonces, nos vamos a centrar en hacer comparaciones, ¿no? Comparaciones de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Entonces vamos a necesitar de varias fuentes de proveedores que nos muestren los costos, la cantidad y especificaciones. Es una secuencia, ¿no?, de la anterior actividad que viene tratándose esta temática. La ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte el desarrollo. Entonces, es nuestra carta, ¿no? Nuestro punto de partida, la ficha técnica. Es un documento que contiene entonces la descripción de que las características y funciones de un determinado producto. Se puede afirmar entonces que es el insumo inicial, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta para el desarrollo de esta primera evidencia. Dentro de esta ficha técnica. Entonces, por lo anterior y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo, sobre la propuesta técnica elaboré la ficha técnica basada en los siguientes conceptos. Entonces, ¿qué nos piden? Es que trabajemos una ficha técnica a partir de la propuesta técnica. Entonces, ¿qué conceptos se van a tener en cuenta? Son las descripciones, las características, las funciones, el formato, que debe ser en manera horizontal. Si vamos a tener descripciones, características y funciones, entonces es preferible trabajarlo en una tabla, ¿no? Ya sea en Word o Excel. Y se debe enriquecer con un diseño logo como si fuera papelería de una empresa real. Entonces eso debe contener esta evidencia. Los lineamientos generales para la entrega de esta primera evidencia, ¿no? Entonces se habla del producto a entregar, entonces la ficha técnica que debe ser en Excel o en Word. Podemos trabajar en cualquiera de los dos formatos, ya sea en una hoja electrónica Excel, o si maneja mejor Word, pues trabajamos en Word. La extensión es libre y pues ya el envío ya lo conocen, hay que ir por la parte de envío de la evidencia, remitirse al área a la actividad correspondiente y acceder al espacio, ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores de esta evidencia. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar este documento. Entonces, elabora. Entonces, ese es el criterio que tenemos como para revisar, ¿no? Elabora el análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas definidas. Entonces, elaborar análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas definidas debe tener este documento. El documento cumple con esas normas, pues las normas básicas de presentación de textos. Elabora la ficha técnica de los productos requeridos. Elabora la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Y la ficha técnica presentada contiene descripción, es lo que debe tener la ficha técnica. Descripción,
características y funciones de un determinado producto del cual parte el desarrollo. Entonces, estos vienen como parte de la necesidad. Hasta ahí, esta primera evidencia, que es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Miremos la segunda evidencia. La segunda evidencia es elaborar la propuesta técnica. Acá ya no nos pide ficha, sino propuesta, ¿no? Elaborar una propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. Entonces, la actividad está centrada en obtener las competencias necesarias en los temas de estimación de costos de hardware y software, de acuerdo con las características del negocio y la correcta elaboración de una propuesta técnica en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Dentro de la elaboración de esta propuesta técnica y financiera, pues entonces tenemos que tener en cuenta las tablas comparativas, ¿no? Son utilizadas para estimar costos en el presupuesto de software y hardware. Esas tablas ya las hemos venido, se ha venido trabajando, se expuso en la anterior sesión en línea. De estas tablas compartimos también un documento de fichas que se puede trabajar, ¿no? Adoptarlas. Ustedes ya trabajaron lo que es de hardware y software, entonces aquí vamos a hacer es una comparación, ¿no? Con varios proveedores. Por tal motivo, diseñe dichas tablas teniendo en cuenta lo siguiente. Para elaborar el documento se debe seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo de la propuesta técnica. Presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo pues, los elementos de presentación de texto, como la portada, la introducción, contenido y conclusión. En cuanto a los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, ¿no? Entonces, el producto para entregar el diseño, o sea, el producto para entregar, lo que se va a entregar. Diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Esto debe ir entonces en cualquiera de los tres formatos, PDF, Word o Excel. Extensión libre y para hacer el envío, pues ya desde la misma lugar de las guías se puede hacer este envío, ¿no? Entonces, eso nos pide aquí, dentro de los criterios de evaluación, se verifica si se estima costos de software y hardware de acuerdo con las características del negocio. Documenta la propuesta técnica según especificaciones de la solución de software. Además de la lista de chequeo, pues lo que, aparte de la presentación del texto, entonces se verifica si elabora el diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Comparativas, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a tener que trabajar esa parte. Y las variables presentadas en la tabla permiten determinar un valor que se aproxima lo más real posible a la problemática. Entonces, miremos desde la plataforma sobre el documento sobre el que nos propone entonces el trabajo. Primero que todo, una vez ingresemos, voy a cerrar y voy a ingresar desde la plataforma Territorium, contenido del curso. Nos vamos por proyecto, fase de análisis. Estamos en la fase de análisis en nuestra actividad de proyecto 2. El material de formación. Pero antes de entrar al material de formación, entonces está la guía sobre el cual nosotros vamos a subir nuestro proyecto. Entonces estamos en la 94A2. Aquí estará la primera. Entonces, actividad de aprendizaje. Entonces, ficha técnica de los productos requeridos. Por esta parte, nosotros podemos enviar nuestro documento. Y la otra evidencia es por 94A3. Entonces, aquí hay dos actividades, ¿no? Dos evidencias, perdón, que debemos subir. Entonces, la primera estará desde esta parte, el diseño de las tablas comparativas. Damos clic en el anexo si queremos comparar el anexo, el que les había leído hace un momento. Y desde este punto podemos subir nuestra evidencia. Eso en cuanto al lugar de subir la evidencia. En cuanto al material de formación, entonces nos dice que tengamos muy en cuenta lo que es
especificaciones. A ver, aquí les había dicho que el material tanto para la primera y la segunda evidencia es, trabajamos sobre la propuesta técnica. Entonces ubicamos esta parte, la propuesta técnica. Entonces aquí está lo correspondiente a la propuesta técnica, el componente formativo, y damos clic en acceder al recurso. Entonces aquí nos habla de lo que es la propuesta técnica. En el estudio del componente, el aprendiz estará en capacidad de establecer una propuesta técnica de servicios de software para empresas y organizaciones, adoptando para ello pues, los conceptos, estructura, términos de referencia, presentación, normatividad, costos, validación, entre otros elementos funcionales. Entonces, esto es lo que debemos tener muy en claro, volver a revisar esta documentación, porque si no leemos esto, nos quedaría un poquito o un poco complejo para desarrollar nuestra actividad. Entonces, aquí encontramos lo que es esta propuesta técnica. Aquí encontramos un video donde nos explica. Propuesta técnica. Introducción. Realizar una correcta propuesta de software es fundamental al momento de ofrecer nuestros servicios, ya que de dicha propuesta de carácter técnico dependen en gran medida las probabilidades de éxito del proyecto. Con la oferta de servicio de software, ha de buscarse convencer al cliente que... Entonces, a partir de esta introducción, podemos entonces ya entrar a ver lo que corresponde entonces a la propuesta, ¿no? La propuesta técnica. Entonces, las características, o sea, para el diseño, construcción y presentación de la propuesta técnica, los servicios de software se deben considerar aspectos y elementos de suma importancia que dan carácter a la misma y que otorgan tanto oferente como cliente seguridad y la confianza. Entonces, la confianza y la seguridad parten de esa relación que debe existir, ¿no? Entonces, para el éxito de la propuesta técnica se debe tener en cuenta aspectos vitales, ¿no? Como las características y necesidades del cliente, la contratación, los costos y presupuestos, la estructura lógica de la propuesta, las características del software. Aquí en esta parte nos presentan las generalidades que se deben conocer y profundizar. Entonces hay que estudiar atentamente esta parte y llevar el registro, pues ahí nos sugieren manual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presupuesto, pues son como la parte más importante donde nos permiten a nosotros tener una idea de qué tan la empresa disponible de recursos tiene para invertir en el proyecto. Ante todo, aquí nos da una importancia a poder determinar si la empresa existe, ¿no? Porque puede darse de que esté alguien intermediario solicitando ese servicio y de pronto nos dicen la empresa y esa empresa no existe. Entonces aquí hay una página donde podemos verificar la existencia de la empresa. Nos hablan de algunos conceptos que debemos tener claro, lo que es el contrato, la adición de contrato, los activos, qué tan solvente es la empresa, los pasivos, el certificado de disponibilidad presupuestal, la monetización, el gasto, la licitación y el freelance. Son términos que manejamos. De la parte teórica, entonces se establece cómo vamos a acceder, ¿no? A esa información de la empresa. Entonces, por ejemplo, nos piden establecer una relación cordial con el cliente. Esa relación, cómo se debe dar. Identificación de los interesados o los que nos van a suministrar la información o los que van a interactuar con el sistema o los stakeholders. La propuesta debe realizarse teniendo en cuenta a las personas que se entrevistan, ya que cada funcionario tiene una expectativa y necesidades diferentes de acuerdo a su cargo y rol de la empresa. Identificar necesidades, solicitar información cómo interactúa la compañía, su modelo de negocios. Eso nos pide en esta parte, y conocer el presupuesto. Nuevamente se hace énfasis en que hay que
solicitar conocer el presupuesto del cliente tiene para destinarlo a ejecutar este proyecto, ¿no? En algunos casos hay que amoldarse a él y cubrir necesidades de mayor prioridad en otros casos. Es decir, a veces la empresa tiene más necesidades de que el presupuesto para invertir en la solución. Entonces, la propuesta se amolda o se la adecua a ese presupuesto, es decir, dando prioridades, ¿no? A módulos que son prioritarios antes que los demás que en algún momento pues tienen que implementarse, ¿no? Entonces, esto como parte de la propuesta técnica. Dentro de las generalidades de la propuesta técnica y dentro de la propuesta técnica, pues entonces ahí encontramos la estructura, que era lo que estábamos viendo, los términos de referencia, que sobre ellos es que nos hace énfasis la evidencia, ¿no? Porque nos dice la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Entonces, esta actividad se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Entonces, nos hablan de la ficha técnica como un documento que contiene descripción, características y funciones de un determinado producto. Entonces, a partir de los términos de referencia, vamos entendiendo qué es esta parte. Por ejemplo, el servicio requerido. Los términos de referencia son aspectos importantes que se tienen en cuenta para obtener entonces la información. Los términos de referencia incluyen el servicio que se necesita o los servicios que necesita la empresa de forma clara y concisa y los objetivos que se deben esperar, que espera lograr con la contratación. En algunos casos se escriben las especificaciones técnicas de la solución. La estructura del documento, dentro de los términos de referencia, entonces, ¿qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué es lo que? Entonces, la estructura de este documento tiene una justificación, un alcance del servicio, un perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Cuando la empresa es nueva, entonces cuando la empresa es nueva y no maneja los términos de referencia, lo que el experto informático debe hacer es acordar una reunión con las partes interesadas o también llamadas stakeholders y hacer preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, los servicios que prestan y en qué sector económico están. Pues se puede dar, ¿no? Esa situación en nuestros proyectos de formación. Es posible que no tengan, porque nosotros estamos más bien solicitando, tocando la puerta para que ofrecerles un servicio de solución a una determinada área, ¿no? Entonces, en ese momento sí se podría o ya se han hecho acercamientos de reunión para poder identificar los procesos, poder identificar los roles, las personas y eso en el caso pues, de nosotros cuando las empresas son pequeñas. Cuando son grandes, sí se cuenta con esos términos de referencia. Dialogar sobre el presupuesto, que es algo pues, que nos inquieta o a las empresas también, ¿no? Porque es una inversión que realizan y hay una incertidumbre sobre qué resultados se van a obtener. Entonces, en la mayoría de las ocasiones y en búsqueda de un servicio justo, será posible proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución del software y asimismo sobre la matriz DOFA de la empresa para tener claras sus necesidades, ofreciendo los servicios adecuados de una propuesta técnica. La elaboración, entonces, aquí ya nos habla de la elaboración de la propuesta técnica. Es necesario entonces recordar que se debe tener la papelería adecuada que represente el negocio. Nosotros aquí estamos actuando como una empresa desarrolladora de software, ya sea a término individual o en grupo, ¿no? Entonces nos enfrentamos a ofrecer un servicio, pero con la conformación de nosotros como empresa, ¿no? Entonces el formato del documento se debe, pues, asemejar o tener la documentación ya con el NID o el nombre de la persona que trabaja, ¿no? Freelance, se debe ir acompañado del logo. Por ejemplo, si se trabaja con freelance, pues, entonces, ¿qué tipo de empresa es, no? Como un portafolio. Entonces debe ir
acompañado del logo respectivo, ¿no? Ustedes como empresa entonces, o nosotros como empresa, debemos ofrecer nuestro servicio y ya debe incluir un logo. En el pie de página debe ir la dirección de la empresa y datos de contrato, como números telefónicos, correos de WhatsApp, redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Debe tener en cuenta como insumos principales los términos de referencia o la entrevista al momento de elaborar la propuesta. Explorar el recurso que se presenta a continuación y que se conozca a profundidad los aspectos más importantes sobre la elaboración de la propuesta técnica. Entonces aquí hay un video explicando qué es lo de la propuesta técnica. De nuestro negocio es la propuesta técnica. Elaboración de la propuesta técnica. Teniendo clara la línea gráfica de la empresa en la papelería de nuestro negocio, es decir, habiendo definido el formato, encabezados o membretes, datos de contacto y todos los aspectos de identificación empresarial o personal, hay que conocer entonces la estructura que se usará en el cuerpo del documento. Entonces ahí nos da ya una claridad que pues es muy importante la forma en que nosotros nos estamos presentando, ¿no? Entonces la elaboración de esa propuesta técnica. Entre la verificación, el tercer punto ya es la validación de la propuesta técnica. Entonces la comprobación y análisis de la propuesta de servicio de software estará mediada y determinada por los aspectos relativos a la normatividad de contratación y o licitación, a las garantías de efectividad de la propuesta misma, entre otros. A continuación le presentamos, entonces aquí nos presentan los elementos relevantes que afectan directamente el proceso de validación de una propuesta técnica. De la contratación, entonces ahí nos hablan de la respectiva contratación, los fundamentos, la contratación privada, los diferentes tipos de contratación privada, la contratación pública o estatal, que está regida por la Ley 80 de 1993, la licitación, cuando es privada, es pública. Entonces esto lo aclara en esta parte. Y los aspectos de la contratación por licitación, entonces ahí son los documentos, contar con, por ejemplo, muy importante, el RUT, que los pide la DIAN, la empresa que debe estar escrita dentro del registro mercantil de Cámara de Comercio, tener registrada la empresa o trabajadores a una ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y llevar la contabilidad de la empresa según la guía técnica 184, apoyo de un contador público. Y los trabajadores de la empresa deben ser afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y caja de compensación. Eso es entonces lo que se debe ahí enunciar. Los pliegos de condiciones, estoy hablando de la contratación estatal o pública, ¿no? Los proponentes u oferentes, entrega de propuestas, entrega de evaluación, observaciones presentadas, audiencia de adjudicación. Nos hablan más abajo de la normatividad, las leyes que regulan la contratación, como la Ley 80, la Ley 1150 del 2007, la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia, la Ley 1474 Anticorrupción, la Ley 1150 del 2007, Eficiencia y Transparencia, y la Ley 4170, Agencia de Contratación Pública. Los acuerdos, los diferentes acuerdos, entonces, que rigen el sistema de contratación en Colombia, llamado el Acuerdo Marco, el respecto de la página de Colombia Compra Eficiente. Entonces ahí podemos mirar lo referente entonces a los acuerdos. Entonces, esto en cuanto a la documentación con la que contamos para el desarrollo entonces de estas dos evidencias, ¿no? Lo que nos pide entonces trabajar con estas dos evidencias, como es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Entonces lo que debe tener en esta parte, la ficha técnica, sobre todo las descripciones, características y funciones y la forma como se va a entregar. Entonces son dos documentos que deben estar trabajando. Hay tiempo, creería, pues suficiente para que estemos trabajando y investigando sobre esta temática y sobre la lectura. Lo más importante es que volvamos a leer con detenimiento esta lectura que les acabo de presentar sobre
lo que es la propuesta técnica, lo que conlleva esta parte. No sé si los compañeros que están presentes hay preguntas respecto a estas dos evidencias. Damos la palabra a ustedes para que nos manifiesten sobre inquietudes que tengan sobre el desarrollo de esta evidencia. ¿Todo claro o Profesor todo? Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Bueno, yo para molestarlo como siempre, es lo siguiente, o sea, en la primera evidencia está constituida de 3 ítems. La ficha técnica, que yo la puedo realizar, digamos, en formato Word, y esta ficha técnica comprende de hardware y software. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, y un segundo documento estaría en los términos de referencia de la propuesta técnica, y yo lo he pensado presentárselo en PDF. Ya. Sí, esa es Y la... tercero sería un checklist o listado de proveedores, un chequeo de proveedores que lo podría hacer en Excel. O sea, básicamente es un documento en Word, un documento en PDF y un documento en Excel. ¿Correcto para esta primera evidencia? Sí, eso es completamente correcto. Entonces, lo que nos pide aquí la evidencia. Lo tiene muy claro. Y para la segunda, sí señor, y para la segunda, entonces es elaborar la tabla comparativa tanto de software como de hardware de los diferentes proveedores, seguramente pues con su portada, y implicaría un formato Word, tabla Word. Exactamente. Ese es el... Listo. ¿Me queda claro, profesor? Sí, por eso es muy importante, antes de... Lo que nos dice don Carlos es completamente lo que está pidiendo esta evidencia, ¿no? Entonces, para aclarar los términos que utiliza el compañero Carlos, él está muy centrado en lo que nos dice aquí el documento, ¿no? Cuando nos habla de los proveedores, las tablas de comparación, porque ya me imagino que ya le había dado lectura a este documento, ¿no? Entonces es muy importante darle lectura, ¿no? Porque si no, hasta que si les presento la evidencia tal como allí la indico, se presta pues para que nos confundamos, ¿no? Y de pronto no la comprendamos en primera instancia. Pero una vez vamos leyendo la documentación, vamos aclarando, ¿no? Esta parte y podemos desarrollar esta evidencia. Sí, señor, es que lo digo porque en la guía, al parecer, en mi comprensión de lectura, únicamente hace énfasis en la ficha técnica y no se habla de los términos de referencia de la propuesta técnica ni del checklist de proveedores, sino que se hace énfasis es que haga la ficha técnica. Entonces, lo que hay que hacer es lo que le dije inicialmente, los 3 documentos. Sí, exactamente. Ese es como más claro, ¿no? Tanto para comprenderlo como para aprenderlo. Eso es lo que lo miro. Aprenderlo, y que son artefactos de documentación que nos sirven muchísimo en toda la documentación del desarrollo del proyecto que tenemos. ¿Sí es correcto lo que digo cuando digo que son artefactos documentales? Sí, son recursos que nos sirven de insumo para el momento dado entrar o sea, plasmar nuestro proyecto y darle vida, ¿no? Porque nosotros necesitamos tener esa fuente, ¿no? O nuestra carta de navegación, como se habla en otros proyectos. Entonces, acá en nuestro caso necesitamos de estos insumos. Sí, don Carlos. Correcto. Es la documentación de la fase de análisis.
Sí, señor, ese es como, estamos entrando como la parte teórica, la más importante de lo que es el análisis y desarrollo del software, ¿no? Estos documentos, eh, a pesar de que los miramos como administrativos, como parte de la parte teórica, resultan ser como el centro sobre el cual gira el desarrollo del proyecto, porque sin estos insumos, si no tenemos claro esta propuesta, claridad sobre esta ficha, entonces en vano nos pondríamos a digitar o a generar códigos teniendo esa incertidumbre, que Sí, tal no hay el presupuesto, por ejemplo. Entonces, en correcto. vano. Y después entramos Siga, y don después Carlos. entramos en problemas con el cliente. Gracias. Y después, si no se cumplen esas circunstancias, pues lo que podemos entrar es en conflicto con los clientes debido a que no se ha puesto en la mesa pues todas las exigencias que requiere para el desarrollo, y como el caso del presupuesto, que inicialmente pues dan un presupuesto, pero sucede que ese presupuesto tiene que tener seguramente adiciones porque se nos escapan algunas cosas de ambas partes, ¿cierto? De las Así partes es. interesadas se nos escapan algunas, entonces hay que tener adiciones, por ejemplo. O si no, entraríamos en conflicto con el cliente y nosotros como desarrolladores no nos podemos permitir eso. Al cliente hay que consentirlo de la mejor manera y prestarle un servicio técnico muy ajustado con profesionalidad. Ahí es donde nos hablaba en una parte de la documentación sobre entrar en confianza, ¿no? Tanto nosotros como Claro, proveedores como el cliente, donde se rompa esa confianza, clarísimo. entonces se Pierde puede el dar cliente. por terminado el proyecto. Sí. Y después él nos recomienda, él después nos recomienda a Exactamente. otro. Sí, no, y de pronto Hay que ser, una de las razones por la cuales no han surgido las empresas de software puede ser una de esas, ¿no? Las razones, ¿no? Porque se piensa en un momento, pues, de que necesitamos un proyecto y nos empecinamos en programar, en hacer el prototipo ya del programa ya y queremos hacer una demostración y ahí se choca, ¿no? Porque, bueno, el cliente dice, yo quería esto, el proveedor dice, pero si eso no me pidió. De pronto dice, lo estimamos para un cierto tiempo y de pronto invertimos más tiempo, entonces se termina el recurso. Entonces puede que esas sean unas de las razones por la cual no se han solidificado las empresas de software, ¿no? Sobre todo cuando se ofrece servicios ajustados, ¿no? O personalizados para una empresa, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, contabilidad, ¿no? Hay empresas que ofrecen el servicio de contabilidad de el paquete general, ¿no? Para empresas grandes, pero de pronto las empresas no utilizan todos los módulos, sino una sola parte. Entonces ahí es donde muchas empresas a nivel nacional, por lo menos, o incluso aquí en Latinoamérica, solicitan siempre soluciones de contabilidad, ¿no? Pero no la contabilidad comercial a grande, sino que yo quiero que se ajuste a mi negocio, a mi empresa. Entonces, al eh, presupuesto que tiene para el llegamos a ese desarrollo. punto. Sí, entonces ahí es donde se necesita empresas que o nosotros como empresa ofrecer eso. Pero a la hora de ofrecer esa solución, tenemos que hacerla ya con un buen análisis. Estos puntos que lo estamos viendo aquí, que nos hacen caer en cuenta, pues nos sirven mucho, pues tanto para el cliente como para nosotros como proveedores, ¿no? Como desarrolladores, eh, asegurar eh, la conformidad pues, tanto de ellos como de nosotros al final, al finalizar el proyecto, ¿no? Que, como dije de don Carlos, que quedemos bien tanto nosotros como desarrolladores y satisfechos también la empresa que va a recibir el desarrollo de esa solución. Claro, cumpliendo toda la documentación, pues lo mínimo que se va a alcanzar es un producto de buena o excelente calidad.
y estamos dando satisfacción al cliente, que ese es uno de sus objetivos primordiales. Así es, eso es lo más importante, don Carlos, y para compañeros, ¿no? Que nos estamos formando para que nuestro producto o nuestra empresa, pues en algún momento, cuando nos toque contratar, lo podamos hacer de la mejor manera, ¿no? Que los términos tanto del proveedor como nosotros como empresa estén correctos. Eso es. Muy amable, muchas Sí, gracias señor. por el aporte, don Carlos, muy Bueno, enriquecedor señor. y nos ayuda a comprender y a animarnos también en lo que estamos haciendo. Es una gran oportunidad que nos ofrece, pues aquí, pues por lo menos en nuestro país, se necesita, ¿no? De este tipo de empresas que se conformen y hagamos unas propuestas de esa manera, ¿no? Acordes a tanto a los requerimientos de la ficha como los ajustes a la normatividad, como ahí la miramos. Entonces, eso nos va a llevar a un éxito. Sí, señor. Mi visualización de la gran oportunidad que nos brinda la tecnología es contribuir al desarrollo de estos temas en el país, y además recordemos que somos pioneros en este piloto del análisis y desarrollo de software. Es una gran oportunidad que tenemos, pero desafortunadamente en lo que logro abstraer, no hay tantos compañeros que tengan el gran sentido de compromiso, de cumplimiento, de ponerle atención a esta educación gratuita que nos imparte el Estado colombiano con el SENA, y la verdad es que podemos estar induciendo a una pérdida de una gran oportunidad laboral, de innovación, de creación de empresa. Es una gran oportunidad que debiéramos estar atentos y tener un mayor sentido de responsabilidad al respecto, y esto nos conduciría a un mejor profesionalismo en nuestra manera como podemos abordar las necesidades que tenga la empresa y el empresariado nacional y aún internacional. Sí, claro, ¿Cierto? es la importancia, es porque nuestro campo de formación está abierto, ¿no? Está abierto incluso a nivel internacional. Eso sí es cierto, porque la demanda de trabajo independiente de tercerización o freelance es muy demandado, ¿no? Una de las recomendaciones conforme vayamos avanzando en esto es ir creando nuestro portafolio de proyectos desarrollados. Entonces, sí es muy bueno a lo largo de este tecnólogo vamos a ir descubriendo cómo irnos proyectando, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Por ejemplo, hay una plataforma, ¿no? LinkedIn. Esa plataforma está orientada sobre todo para exponer nuestro portafolio, nuestra hoja de vida, y esa se maneja a nivel internacional. Entonces, uno quiere aspirar a una, bueno, ¿cómo le llamamos? A una propuesta que hace alguna empresa de solicitud de, de desarrollo, de desarrolladores. Entonces, la única manera de uno presentarse y es ir construyéndose así, ¿no? Con nuestro portafolio, con nuestros proyectos y mostrándonos. Entonces, sí, el campo laboral, el campo sobre el cual nosotros nos estamos proyectando es muy amplio, ¿no? No solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Sí, Eso, señor. don Es Carlos. una gran oportunidad que nos brinde el SENA. Ojalá que esto, pues, tomemos conciencia, la gran mayoría de nosotros los aprendices, y logremos contribuir al desarrollo del país con esta granito de arena que es esta tecnología tan importante. Y quienes podamos en el tiempo poder hacer una ingeniería de software, pues sería magnífico. Sería magnífico para contribuir aún más en el país. Gracias, profesor, por la oportunidad que me da, y muchas gracias
su exposición muy bien elaborada. Muchas gracias. A usted, don Carlos, por el aporte y es enriquecedor, ¿no? Cuando mostramos nuestro punto de vista, no solamente desde la parte de la tutoría, sino también desde la parte de los aprendices. Es enriquecedor y podemos ser parte entre todos y, y mejorar, ¿no? Mejorar esto que estamos haciendo, ¿no? No sé si hay alguno más de los compañeros que quiera participar en esta o tenga alguna duda, alguna inquietud, algún aporte sobre estas dos evidencias que se vienen o sobre el tecnólogo que estamos trabajando. Bueno. A los aprendices que están asistiendo, como también saludarles a los aprendices que miran la grabación de la exposición y aclaración de estas dos evidencias. Les saludamos y que puedan dejarnos ahí pues las inquietudes que tengan a través de los diferentes canales, ya sea a través del grupo de WhatsApp o a través de los foros de dudas e inquietudes, que estaremos prestos a aclarar las inquietudes que se presenten, ¿no? Entonces, muchas gracias a los compañeros aprendices que asistieron y desearles una feliz noche, que descansen y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.